Gloria al Señor. Les saludo con glorias para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Para siempre. Amén. Reciban asiento, mi querido hermano. Estamos contentos de estar junto a ustedes en este culto. Bendecidos. Porque el Señor nos ha ministrado con la alabanza, con la oración. Así que le doy gracias al Señor por darme este honor. ¿Ya? Gracias al pastor Mario Vidal por darnos este honor de estar junto a ustedes. Nosotros venimos del otro sector, digamos, de la ciudad, allá cerca de Casas Viejas, Las Vizcachas. Estamos bien distantes acá, hermano. El viaje se me hizo un poco largo, pero llegamos acá, hermano, y el Señor nos reconfortó, nos bendijo, hermano. Y es una bendición que, aunque nos separen los kilómetros, el Señor es quien nos une, ya en el Espíritu. Así que gracias al Señor por esa unidad. Y también gracias al Señor por cada uno de los pastores que también nos honra el Señor con la presencia de ellos, al bendecirnos también. Y bueno, todo ha estado tan lindo, hermano. Así que vamos a pedirle al Señor que en su bondad nos use, ¿ya? Mi nombre es el hermano Richard Riquelme. Pertenecemos a la congregación evangélica pentecostal. El Señor viene, así que tenemos esa unidad, porque esta misión se llama Maranata, ¿ya? Y la corporación nuestra se llama El Señor Viene. Ya venimos con la autorización de nuestro amado pastor presidente, nuestro pastor Waldo Yarse Olave. Y hermano, realmente hemos sido muy bendecidos, aunque no le conocíamos. El Señor nos ha bendecido en medio de ustedes. Amén. Junto a mí me acompaña mi amada esposa y nuestro hermano Iván. Nosotros presidimos una pequeña iglesia allá en la comuna de Puente Alto, como a 5 minutos de la plaza de Puente Alto. ¿Ya? Así que vamos a ir a lo más importante, mis amados. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Amén. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. Ponga harta atención, ya concéntrese harto en la palabra. Porque como bien decía, hermano, el coordinador, nosotros ya le entregamos a Dios lo que teníamos que entregarle, que es nuestra alabanza, ¿ya? Ahora tenemos que mostrar la disposición para oír su voz, ¿ya? Su voz hermosa. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 16. Póngase de pie, vamos a leer la escritura. No sé cuál es la costumbre acá de la iglesia, pero póngase en pie, vamos a leer la palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14, ¿ya? Vamos a hablar, hermano, varios tópicos que tienen que ver, hermano, con situaciones que vamos a tener que lidiar, ¿ya? En el día a día. Y que Dios también espera de nosotros tener una actitud cristiana, reaccionar como hombres y mujeres de Dios. 2 de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 14. Si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén. Amén. Vamos a leer esta poderosa palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Qué tremendo, hermano. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David.
¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Amén. Señor, quiero darle gracias por darme el honor de leer su palabra, Señor. Ahora quiero pedirle, mi Dios, que usted disponga nuestro corazón para poder recibir su palabra, mi Dios. Coloque humildad frente a su voz, mi Dios. Coloque docilidad frente a sus palabras, mi Dios. Enternezca nuestro corazón, Padre mío, de tal manera que podamos quebrantarnos frente a su palabra, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, hable por misericordia, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis faltas. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea glorificado y la iglesia de Cristo sea bendecida, edificada para su gloria. Sujeto, Padre, esta predicación a la perfecta voluntad de Dios. Y reprendo, Padre mío, todo espíritu contrario en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Para siempre. Amén. Reciba su asiento, mi querido hermano. Vamos a meditar en esta hermosa palabra. Y vamos a hablar, hermano, de este tremendo hombre de Dios que fue el rey David. Recordemos, hermano, que David había sido simplemente una persona que había nacido en una familia de Israel, hermano, que no era reconocida. Era una familia, hermano, del vulgo, era una familia popular, era una familia campesina. Pero Dios en su bondad, Dios en su soberanía, lo tomó, hermano, y lo escogió. Y piensa usted, hermano, que cuando el profeta de Dios, Samuel, va donde la familia, hermano, de David, su padre Isaí, convocó a toda la familia, a todos los hijos. Pero al que no llamó fue precisamente al que Dios había escogido. Qué tremendo, hermano. De repente, hermano, incluso hasta los papás no logran ver lo que tienen los hijos. ¿Están aquí los papás o no? De repente dicen, no, si este va a ser el último que Dios va a usar, el último que Dios va a bendecir. Y lo que el papá y la mamá no saben, porque tienen la mente de Isaí, no saben que Dios tiene planes con esa persona. Qué tremendo, hermano. Y resulta, hermano, que convocan a todos y Dios le dice al profeta Samuel, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Porque Jehová no mira lo que miran los hombres, sino que Jehová mira el corazón. Qué tremendo, hermano. Y convocan a David, y para ese momento, hermano, David, según varios teólogos, historiadores, como Flavio Josefo, sostienen que en ese momento, cuando llaman a David, David tenía 15 años. Imagínate tú, hermano. 15 años, un adolescente, una persona humanamente llena de decadencia, pero tremendo, hermano, porque Dios tiene propósitos más allá de nuestras carencias, más allá de nuestras limitaciones. Y llega David, hermano, y Dios en su soberanía lo unge como el futuro rey. Tremendo, hermano. Bendito sea el Señor. Y desde allí, hermano, ¿saben lo que tuvo que hacer David? David tuvo que hacer todas, digamos, aquellas personas que sienten un llamado, un toque de Dios. Lo que tienen que hacer es esperar.
Desde que el profeta Samuel lo unge, teniendo él aproximadamente 15 años, pasaron, hermano, como mínimo 15 años más para que recién David llegase a reinar en un sector de Israel que se llamaba Hebrón. Mira, él tuvo que esperar 15 años. ¿Está aquí, cierto? O sea, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, no es que Dios lo va a hacer al otro día, porque hay personas que creen que Dios va a andar, digamos, a los tiempos de ellos. No. Dios da llamados, Dios te puede dar una palabra profética, pero de allí hay que saber esperar. ¿Estamos aquí, cierto? ¿Cuántas personas que se desaniman? Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años. Si Dios me dijo que me iba a abrir esta puerta, si Dios dijo que me iba a bendecir, y pasan los días. ¿Y qué es lo que pasa, Señor? Y se desaniman. Y hay otros que de repente hasta lo agarra el diablo y abandonan a Dios. ¿Estamos aquí, cierto? Cuenta la historia de las misiones, que cuando el gran predicador bautista William Carey, Dios lo llama a hacer misiones, digamos, desde Inglaterra para ir a la India. Él fue a predicar, todos se lo pusieron y la gente le decía, pero ¿por qué querés ir a predicarle a las tribus de la India? ¿Por qué querés ir para allá si acá hay tanta gente que tiene que ser evangelizada? Pero él dijo, no, es que Dios me llamó a predicar a la India. Bendito sea Dios. Y sabe que él llegó a la India a predicar y pasó el primer año, y pasó el segundo año, y pasó el tercer año, y pasó el cuarto año, y escúchalo bien, nadie se convertía, nadie. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces el diablo no le habrá dicho? Y mira, tú dijiste que Dios te había llamado, predicáis, y nadie se convierte. Pero ¿sabe qué es lo que hizo William Carey? Siguió esperando, porque en lo de Dios hay que saber esperar. Y al 5.º año la gente se convierte, hermano, y comienza a venir una tremenda bendición de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer David? David tuvo que aprender a esperar. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Y de allí, hermano, Dios comienza a hacer una obra tremenda. Usted sabe que Saúl, agarrado por el diablo, Saúl, donde le abrió una puerta espiritual a los demonios, comenzó a perseguir a David, comenzó a hostigar a David, y finalmente, hermano, Dios lo había desechado. Bendito sea Dios. Porque mira, el Dios de la gloria es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también hay topes de Dios. El tema es que usted y yo no sabemos cuál es la última oportunidad. Entonces, por eso siempre hay que estar presto para oír la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué tremendo, hermano. Y finalmente Dios lo desecha y sabemos cómo muere, hermano, de la peor manera. Ese hombre termina totalmente arruinado, y la ruina que cayó sobre él finalmente cayó sobre todos los que estaban con él. La ruina se expandió hasta su familia, hasta un hombre de Dios tan bueno como Jonatán terminó muriendo porque estaba cerca de Saúl. Así que aléjate de Saúl. Es tremendo, hermano. ¿Sabe que hay gente, hermano, que es una maldición, hermano? Pero hay otros que son una bendición de Dios. Son una tremenda bendición. Usted se acerca a esos hermanos, a esos líderes, y ese hermano te lleva a orar, te lleva a buscar, te invita a, digamos, a la iglesia, te dice vamos al punto, o sea, te insta a lo de Dios. Bendito sea su nombre. Y resulta, hermano, que comienzan a pasar los años, y resulta, hermano, que lamentablemente David, cediendo en alguna medida a las costumbres paganas de aquel tiempo de los reyes, comenzó a tomar, digamos, muchas esposas. Después, posteriormente, tomó hasta concubinas. Con el tiempo, hermano, eso se le volvió en contra de él. ¿Se acuerda usted que lamentablemente tomó a la mujer de Urías Eteo? Y de allí en adelante Dios lo perdonó, porque ¿cuántos saben que Dios perdona?
¿Cuánto ha sido perdonado por Dios? Bendito Dios. Pero en ocasiones, cuando la persona es de Dios, cuando la persona ha tenido revelación de Dios, cuando la persona ha recibido el toque del Espíritu Santo, cuando esa persona ha sido usada por Dios, la exigencia de Dios con esa persona es diferente a las otras personas. Bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El profeta Natal le dijo, sí, Dios te perdona, pero la espada no se va a apartar nunca de tu casa. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado mucho, Dios lo había usado, Dios lo había respaldado, y él lamentablemente, hermano, había actuado de una manera impía. Entonces hay pecados que de repente Dios los perdona, pero las consecuencias la persona igual tiene que lidiar con ellas. Qué tremendo, hermano. ¿Se acuerda usted el caso de Moisés? Cuando Dios le dijo, anda y háblale a la peña, háblale, solamente háblale. Pero el pueblo lo presionó tanto, los hermanitos israelitas lo presionaron tanto, él se sintió tan ofuscado que de repente en su rabia, en su ira, golpeó la roca. ¿Y qué es lo que pasó? Dios le dijo, por lo que hiciste no vas a poder entrar a la tierra prometida. Moisés se arrepintió, pero era tanta la revelación, era tanto lo que Dios le había dado, que de acuerdo a lo que Dios le había dado, Dios le estaba exigiendo. Bendito Dios. Así que por eso que todas las personas que son usadas por Dios tienen que entender que esa gracia, que ese poder, que ese carisma, que esa unción que Dios le da, tiene una responsabilidad. Bendito Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Perdona a David, pero luego David tiene que ir lidiando con hijos complicados. Con hijos, hermanos, que lamentablemente se vieron envueltos en escándalos terribles. Pero David amaba a Dios y se arrepintió y buscó a Dios. Y uno de los hijos, hermanos, que le causó un gran dolor fue su hijo Absalón. Bendito Dios. David, mis amados, había enfrentado a osos y los había vencido. Había enfrentado a leones y los había vencido. Había enfrentado a Goliat y lo había vencido. Había evitado los ataques de Saúl y había salido airoso. Había vencido una y otra vez a reinos paganos. Pero en ese momento, lo que estaba viviendo era algo superior, porque estaba enfrentando la rebelión de su propio hijo. Bendito sea su nombre, hermano. Qué terrible. Qué terrible cuando un papá tiene que lidiar con la rebelión de su hijo. ¿Cuántos papás dicen amén? El papá está preparado, la mamá está preparada para enfrentar cualquier situación, pero de repente, hermano, el hijo lo desafía. Ese hijo que lo mudaron, a esa hija que la mudaron, a esa hija que le dieron todo, que le dieron los estudios, después ella y él se rebelan contra el papá. Chuta, sucedió el arrebatamiento, me quedé solo aquí, parece. Tremendo, hermano. Qué difícil cuando tu hijo te desafía, cuando tu hijo te levanta la voz, cuando un hijo es capaz de golpear a la mamá y al papá. Qué terrible para esos padres, hermano. Bendito sea su nombre. Y David tuvo que comenzar a lidiar con eso. Una aflicción tremenda. Una situación terrible, a tal punto, hermano, que esto fue en escalada, fue subiendo, que finalmente David, mira, el gran rey de Israel, que por ejemplo un historiador cristiano que se llama F.F. Bruce, comentando acerca de este contexto histórico, menciona que realmente David llegó a ser un pequeño emperador en su tiempo. La gente lo respetaba, lo temía, los pueblos sabían de que Dios estaba con él. Y de repente ese hombre de Dios tuvo que salir arrancando de su propio hijo. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo hace un papá con un hijo rebelde?
¿Qué es lo que hace cuando la hija ya no se sujeta a la autoridad? Bendito Dios. En el caso de David, imagínate tú, él tuvo que salir arrancando, él tuvo que salir huyendo y Absalón se autoproclamó como rey de Jerusalén. Bendito Dios. Pero el hombre que es de Dios, la mujer que es de Dios, ¿cuántos son de Dios aquí? La mujer que es de Dios y el hombre que es de Dios, a pesar de lo que esté viviendo, va a seguir creyendo que Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Oye, aunque hermano, pero usted esté pasando el peor momento, aunque le estén quitando espiritualmente el reino, usted va a decir, no importa, igual Dios está conmigo. ¿Qué hubiera dicho usted si usted hubiera estado en el lugar de David? ¿Qué hubiera dicho yo si yo hubiese estado en el lugar de David? Lo primero que uno dice, Dios me abandonó. ¿Le ha pasado a usted o no? De repente usted tiene una prueba así de chiquitita, yo también. Y empezamos a decir, esto es lo más terrible que me ha pasado. Estoy como Job, soy el hombre más sufrido del universo. Dios me dejó. Y la prueba así de chica. Bendito Dios. Entonces el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que saber que van a pasar momentos difíciles. Momentos que usted va a decir, es que nunca pensé que siendo cristiano, que siendo hijo de Dios, que siendo un redimido, nunca pensé que como cristiano yo podría vivir esto. Pero usted va a tener que decir, no sé cómo voy a salir de esta, pero lo que sí puedo decir es que Dios no me ha dejado, es que Dios está conmigo. Qué tremendo, hermano. Cuenta la historia, hermano, que el gran predicador D.L. Moody, uno de los hombres más extraordinarios que Dios ha usado en la historia en el siglo XIX, junto al predicador bautista Charles Spurgeon, este varón había levantado, hermano, un edificio tremendo a la obra de Dios. Todo avanzaba bien, había una bendición tremenda. Y de repente, hermano, se suscita un incendio allá donde él tenía la iglesia. Se quemó todo, perdieron todo. Literalmente se perdió todo. Bendito Dios. Y un hermano se acercó donde D.L. Moody y le dijo, hermano Moody, ¿qué vamos a hacer ahora? Y él le dijo, lo que hay que hacer, hay que levantar de nuevo la iglesia. Imagínate. Bendito Dios. Otro, ¿qué es lo que le ha dicho? No, ya Dios no está con nosotros. Mira lo que Dios permitió. Más de alguno tal vez dijo, al final entonces no es nada de Dios, porque si es de Dios, ¿cómo le pasó esto? ¿Ve que así hay gente? Pero ¿sabe lo que hizo Moody? Moody se determinó, hay que seguir adelante. Es tremendo, hermano. Bendito Dios. Y ahí, hermano, iba David con algunos de sus generales, pasando una prueba terrible, una opresión mental, hermano. Porque mire, cuando las cosas no andan bien, cuando hay problemas terribles, cuando hay problemas económicos, familiares, mire, puede faltar cualquiera, pero ¿sabe qué? Por lo general, quien llega, el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, hermano. No te llama nadie. Hoy tú decís, no, si este hermano seguro que me llama. No me llama hoy día, mañana me va a llamar. No, si pasado mañana seguro que me llama. Porque yo con este hermano he estado en los asados. Yo con este hermano he estado en la bendición. Entonces, ¿cómo no me va a llamar? Y no te llamó nadie. Y ahí ¿quién va? El diablo, que el Señor lo reprenda. A oprimir, a presionar, a angustiar. Y en ese trayecto muchos hermanos, muchos ceden.
Pero hay otros que dicen, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Dios no me va a dejar, Dios es conmigo. Ya David iba con una prueba, ya David iba con una aflicción, y de repente, hermano, aparece en eso, hermano, que realmente lo agarra el diablo, hermano. Aparece Semei, y Semei, ¿sabe qué? Semei comienza a maldecir a David. Oye, David venía con la tremenda prueba pensando que su hijo le había quitado el reino. Venía con una tremenda aflicción. Venía huyendo de Jerusalén y de repente aparece Semei. Semei no le dijo, rey, ¿necesita alguna ayuda? ¿Le puedo contribuir en algo? ¿Quiere un vasito de agua? ¿Usted es el hombre de Dios? No, él comienza a maldecir, hermano. Bendito Dios. Y recuerde usted que David era un guerrero. David era un hombre de batalla. Era un hombre que sabía enfrentar a gigantes. Tenía un poder tremendo de parte de Dios. Pero aparece Semei y comienza a maldecirlo. Qué tremendo, hermano. Oiga, porque mire, si a usted le dicen un garabato, una palabra procaz, vulgar, es fuerte. Si a usted le dicen un garabato mencionando a su papá y digamos a su mamá, a usted no le da tal vez, digamos que lo mismo, igual se incomoda. Pero ya una maldición es algo más fuerte, hermano. Bendito Dios. ¿Y qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace el hombre de Dios? El hombre de Dios, ¿sabe qué es lo que dice? Déjenlo. Uno de los generales, uno de los guerreros de David quería ir y cortarle la cabeza literalmente a Semei. Bendito Dios. ¿Y qué es lo que le dice David? David le dice, anda y córtasela, y córtale los brazos y córtale los pies, ¿no? ¿Qué es lo que le dice David? Déjalo. Tal vez hasta esto venga de parte de Dios. Déjalo. No le hagáis nada. Bendito Dios. Bendito sea su nombre. Yo pensaba en David, hermano, ¿qué habrá pensado? Yo creo que dijo, no, esta es la guinda de la torta. A este tipo no lo he visto en mi vida, no sé ni quién es. Nunca me lo encontré en ningún lado. ¿Y quién es esta persona? Y ahora me está maldiciendo. Y más encima me está echando a mí la culpa de que por mi culpa Dios desechó a Saúl. ¿Sí, qué culpa tengo yo? Digamos con la rebelión que tuvo Saúl con Dios. O sea, ¿qué culpa tengo yo? Bendito Dios. O sea, él ya venía de un episodio terrible. Su hijo se rebela y luego tiene que encontrarse con una persona que él no conoce, que él no ubica, nunca lo había, digamos que lo ha visto, pero lo odia profundamente sin él conocerlo. Bendito Dios. Yo creo que muchos deben decir, no, yo hago lo mismo que David. Le digo, dejen lo que me maldiga y yo actúo como cristiano. Y de repente el hermanito va en el auto, va manejando y le pasaron como a tirar sin querer el auto. Reventó el hermanito. Oh, hijo del diablo, impío que está ahí, creo. Y nos falta el hermanito que hasta se le sale el garabato por ahí. Yo sé que aquí no hay ni uno de esos. Están todos para allá, para Puente Alto. Oye, humilde el hermano, humilde, manso. Y otros dicen, pero no menso. Oye, le tocan un poco el dedo, ¡pum! Explotó al tiro así. ¡Pum! Bendito Dios.
A la mínima provocación, el hermanito y la hermanita explotan. A la mínima provocación. Se ha tenido que cambiar como 100 veces de trabajo porque a la mínima provocación explota. Y ahí está David, pues, el rey de Israel. Bastaba con que él le dijera a Abisai, a uno de sus guerreros, anda y córtale la cabeza, y hasta ahí hubiera llegado Semei. De inmediato era decirle solo una orden. Pero ¿qué es lo que dice David? Déjalo. Y finalmente dice, déjalo. Tal vez Jehová mire mi aflicción. Tal vez Jehová en mi momento difícil vea cómo estoy, cómo me estoy haciendo pedazos por dentro. Y tal vez Dios convierta sus maldiciones en bendiciones. ¿Quién hace eso, hermano, hoy día? ¿Cuántos con la autoridad de Dios podrían decir, hermano Rich, aquí estoy, yo he hecho eso y lo he hecho todas estas veces? ¿O cuántos podrían decir, aquí estoy, yo no lo he hecho como él? Si a mí me ha maldecido, lo he maldecido 3 veces. Si a mí me han golpeado, lo he golpeado 3 veces. Si a mí me han humillado, lo he humillado más veces. Bendito Dios. Vea usted, peleas de repente por Facebook, que un predicador le manda un palo a otro, el otro le responde, puro manso, puras palomas mansas. No, pues el hombre tiene un tremendo ministerio de Dios, pero lo tocan un poquito y así explota. Y después la media persona se sube al púlpito y aquí ustedes tienen que ser mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Y ha peleado con toda esta gente. Entonces uno lee el texto y usted puede leerlo y lo pasa rápido. Pero si usted se pone a pensar, a reflexionar, porque David estaba en un momento de depresión psicológica, sentimental, pero el hombre seguía teniendo el corazón de siervo de Dios y él discernía que ese era el momento de tener templanza, de tener dominio propio, de tener una actitud cristiana, y le dejó la situación a Dios. Imagínense usted, Semei nunca había hablado con David, David no lo conocía. Pero Semei era descendiente de Saúl. Y a Semei le habían contado porque a Semei le contaron una versión de las cosas totalmente ajena a la realidad. Le dijeron que David prácticamente se había rebelado contra Saúl y él se quedó con una pura versión. Semei representa a aquellas personas, te cuento algo, Semei representa a aquellas personas que escuchan una pura versión. ¿Está aquí o no? Porque hay gente que son salomónicos totales. Viene alguien, le cuenta algo y en vez de decir, oye, lo que me contó, a ver, voy a ver qué es lo que me dice esta otra persona, si es verdad, sino que se quedan con eso. Le hablaron la media peste de una persona, le levantaron la tremenda calumnia, y el hermanito que no ora, no busca, no clama, no se consagra, va y lo cree y se pone a desparramar. No, si aquí no hay ni uno. Y Semei se leona, porque a él le habían contado la versión, una versión distorsionada. Dios había desechado a Saúl, había sido Dios por su rebelión, pero a él le habían contado que David lo había destronado. Mire, totalmente tergiversado. Y Semei dijo, este viene arrancando, este está derrotado, a esta hora Dios nunca lo va a volver, a ayudar, así que ahora lo ataco. Él dijo, ahora
Ahora me desquito. Semei representa a aquellas personas que opinan de hechos pasados sin tener idea. Llenos de prejuicios, llenos de arbitrariedad, llenos de resentimiento. Semei representa al que oye una sola versión de las cosas y a partir de ahí vocifera. Semei es el que le da el favor a su familiar por el solo hecho de que es su familia, aunque su familiar esté equivocado. No hay nadie acá, ¿cierto? Odiaba a David solo porque él era descendiente de Saúl. Bendito Dios. Hay personas que realmente hasta le demuestran que el familiar está equivocado, pero dicen, es que ¿cómo le voy a dar el favor al otro si este es mi familiar? El familiar, hermano, es un porfiado, un rebelde, un insurrecto, es una persona, hermano, pero súper tosca, pero igual le da en el favor. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque es mi familiar. Simei representa al hombre rápido de lengua, que habla sin pensar, sin reflexionar, que no considera a quién le está hablando. A tal punto llega su carácter prepotente, explosivo, anárquico, revolucionario, que puede maldecir sin ninguna restricción. Para tales personas maldecir o hablar mal de alguien es algo que es un mero trámite. No sopesan sus palabras. Bendito Dios. Entonces, por ejemplo, si aquí hay personas, o si yo tengo conductas de Semei, ¿qué tengo que decir yo? Yo tengo que decir, bueno, si Dios me va a entender, Dios sabe que soy una vasija, que llevo 30 años que Dios me está moldeando. 30 años, pues, hermano. 30 años la persona no ha cambiado nada. Claro, si una persona se convirtió ayer, el mes pasado, un año, obvio, está en un proceso, Dios lo está moldeando y Dios siempre nos va a estar moldeando porque Él va a perfeccionar la obra de su santo. Pero no puede ser que una persona lleve 30, 40 años caminando y sea igual que cuando se convirtió. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ve? Pero hay dos tipos de personas. Y está David, el hombre de Dios, que lo están maldiciendo y él podría dar solo una orden, pero él espera, no reacciona. Mira, porque mira, no es lo mismo cuando, por ejemplo, si Simei hubiese estado ofendiendo a una persona que no tenía ninguna autoridad, tal vez podría haber sido entendible que esa persona se quedara callada, pero una persona con autoridad, digamos, civil, política y espiritual, como era el caso de David, a pesar que tenía toda esa autoridad, guardó la compostura, tuvo templanza. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué implica mansedumbre? Hay personas que entienden la mansedumbre como falta de carácter. No, hermano, la mansedumbre es precisamente una capacidad desarrollada del carácter tremenda, que una persona sabe cuándo usar su poder, su autoridad, su influencia, y sabe cuando no la tiene que usar. La tiene, pero no la usa siempre, la usa cuando tiene que usarla. ¿Qué dijo David en este momento? Lo están maldiciendo, le están tirando literalmente piedras, lo están denostando, lo están culpando de algo que él no es responsable. ¿Qué ha hecho usted cuando lo han culpado por algo que no fue su culpa? Usted y yo vamos a la oración, vamos de inmediato a la oración. Voy a orar porque me están calumniando, me están difamando. Me contaron recién de que en el Facebook un predicador, un pastor, un hermanito me tiró, no una indirecta, me tiró un misil.
Y el hermanito, ¿qué es lo que hace? Voy a orar. O sea, eso es lo que deberíamos hacer. Voy a orar. Voy a presentar ayuno, voy a buscar de Dios. Lo que está diciendo esa persona es mentira. Pero donde Dios justo voy a orar. Y aún más, voy a pedirle a Dios que lo guíe al arrepentimiento, que la perdone. Y finalmente, si no se quiere arrepentir, que Dios lo juzgue. ¿Sabe lo que hacen? Me tiró así un misil. Si este supiera lo que yo le sé a este. Y nos falta el que en su carnalidad clama, ojalá que se viralice lo que diga. Ni una espiritualidad, hermano. ¿Qué es lo que hace David? David espera. ¿Y sabe qué es lo que dice David? Tal vez mirará Jehová mi aflicción. El momento que vivía era complejo y él esperaba que Dios mirara su condición, cómo se sentía afligido. ¿Qué es lo que indica esto? Que él en el momento de presión, él siguió esperando en Dios. Él siguió esperando en la intervención del Señor. Él siguió confiando en que Dios era justo y que Dios no lo dejaría. David sabía que Dios tenía el poder de transformar las cosas. David sabía que Dios tenía el poder de convertir las cosas. David sabía que Dios tenía el poder de cambiar la maldición en bendición. Qué tremendo, hermano. Mira, David sabía que él como persona no podía cambiar a Semei. David podría haberle dicho, tú estás malinterpretando las cosas. A ti te contaron una visión distorsionada. No es así. David podría haberle dicho eso. Pero David entendió que Semei no iba a escuchar. ¿Sabéis que hay gente que no va a escuchar? Aunque le expliqué. Le diga, mira, si aquí tengo la grabación que no es así, la persona igual no te va a creer. Porque ya decidió el no recibirte. David sabía que Semei no iba a cambiar con lo que él le dijera. Y también David sabía de que Dios cambia. Te cuento algo, Dios cambia a los que quieren que Dios los cambie. ¿Está aquí o no? Si una persona es porfiada, prepotente, rebelde, subversiva, no quiere recibir. Mira, Dios no trata con robots, Dios trata con personas. Si la persona no quiere recibir a Dios, Dios no va a cambiar a esa persona. Pero mira la visión y la espiritualidad de David. Porque mira, él entendía que él no podía cambiar a Semei. Él entendía que Semei no iba a cambiar, digamos, si él no le abría el corazón a Dios. Pero sí David sabía que Dios podía cambiar la maldición de las palabras de Semei. Bendito Dios. Él tuvo la convicción. Tal vez Dios mire mi aflicción y convierta esta situación terrible en una tremenda bendición. Bendito Dios. Entonces, mientras vamos contrastando a Semei con David, vemos que la diferencia es gigante. Pero más que una diferencia teológica, más que una diferencia ideológica, la gran diferencia era el comportamiento de ellos. Ellos tenían una comprensión de Dios, digamos, muy diferente que la de otro, porque David tenía un encuentro con Dios. Bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que cuando nosotros estemos siendo presionados, cuando estemos pasando momentos difíciles, cuando nos estén calumniando, cuando nos estén difamando, cuando nosotros estemos experimentando la injusticia, lo que Dios quiere, hermano, lo primero, que controlemos nuestra lengua, que no reaccionemos rápidamente, que esperemos, que seamos pausados, que vamos a la oración, y si nos maldicen, que nosotros tengamos la seguridad que Dios puede convertir esa maldición en bendición. ¿Cómo sería, hermano, diferente si realmente cuando usted escuchara que lo están difamando, usted dijera, voy a ir a orar?
Lo primero que la señora se desmaya, porque va a decir, ¿qué le pasó a este? Lo van a ver orar, va a orar. Y después cuando se entere, oye, supiste que te están maldiciendo, y que el cristiano responda, amén. Tal vez Dios, todo lo que están diciendo en contra de mí, lo transforme en una bendición. Oye, ¿cómo que haría la esposa, los hijos, los hermanos de la iglesia, el pastor? Todos dirían, ¿qué le está pasando a este hermano? Este hermano realmente está siendo ministrado por Dios. Bendito Dios. Dios es el que puede cambiar la maldición en bendición. Deuteronomio 23:5 dice, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaán, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Qué tremendo, hermano. Bendito sea su nombre. Mateo 5:11 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente o mintiendo por causa de mí. Oye, mira lo que Dios nos dice, que nos tenemos que sentir bendecidos, bienaventurados cuando hablen mal de nosotros. Esto es el cristianismo, pues, hermano. Saqué una bendición, cantamos al Señor, Dios se mueve, Dios usa a los coristas, se mueve el Espíritu de Dios, Dios te sana, te restaura. Pero después de salir de este entrenamiento espiritual, hay que ir a afrontar el mundo y hay que reaccionar como escogidos de Dios, como redimidos de Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. O sea, Pablo decía, mire, todo lo que me está pasando es terrible, pero no importa, porque esto que Dios está permitiendo me va dando un peso espiritual, me está haciendo crecer. Así que yo no miro las cosas como el común de la gente, yo la veo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Tremendo, hermano. Es por eso que Esteban, cuando lo están lapidando, dice Hechos 7:60, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira la reacción de este hombre de Dios. Una persona ahí regenerada, ¿sabes lo que le ha dicho? Señor, estoy viendo tu gloria, estás viendo cómo me están destruyendo. Señor, manda meteoritos de fuego, hacelos pedazos antes de morirme. Pero él está siendo lapidado y está perdonando. ¿Por qué? Porque un escogido de Dios. Bendito Dios. Entonces cualquier persona puede decir yo soy un escogido, pero el escogido se nota que es escogido. Se nota porque es de fe, porque le cree a Dios, tiene tremendas pruebas, pero lidia con eso con una visión espiritual. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Es fácil maldecir o no? ¿Qué cree usted? ¿Es fácil reaccionar mal o no? Es fácil, hermano. Yo me acuerdo que un día estaba en un lugar y estaba viendo a una persona que me había dicho que era hermano. Entonces estábamos hablando, o habíamos hablado varias veces del Señor. Y de repente alguien le habló con unos garabatos. Y el hermanito de repente le dice, oye, postal. Oye, ¿y yo qué hacía? Yo quedé así como, no, yo creo que escuché mal. Y hoy el hermano, pero era impresionante, hermano.
Le dijo, pero una seguidilla de garabato, hermano, de grueso calibre. Y después me dijo, ya hermano, Dios le bendiga. Y se fue. Y yo quedé así como... Yo sé que aquí no hay ni uno, ¿sí? No se preocupen, están todos para allá. Primera Corintios capítulo 4 versículo 12. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Mira, pues, hermano. Ese es Pablo, pues, hermano. ¿Se acuerda cuando le pegaron, hermano? Como decimos, acá en Chile le sacaron la mugre, lo dejaron casi muerto. Y después él, hermano, se sacudió, se levantó. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, declaro juicio sobre esta ciudad que sea destruida. No, siguió predicando. Es una persona que tiene una vida regenerada por el Espíritu de Dios, regenerada por el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios de nosotros? Nuevas criaturas. Que nosotros vamos actuando como siendo del reino. Somos del reino de Dios. Hay gente que dice, ¿cuántos están aquí y son del reino? Y todos dicen, amén. Y en el día a día, nada que ver con el reino, hermano. Santiago capítulo 3, versículo 10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Primera Pedro capítulo 3 versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Bendito Dios. David, huyendo, digamos, en la derrota, se encuentra con Semei. Semei le lanza palabrazo, le tira hasta piedrazo. Y Abisai le dice, le voy a cortar la cabeza, déjame. Y David le dijo, no, déjalo. Tal vez el Señor convierta sus maldiciones en bendiciones. Y se va David. Y después, hermano, pasa el tiempo. Y resulta, hermano, que finalmente Dios le da la victoria a David. Y David viene de regreso hacia Jerusalén. ¿Y sabe quién le sale de nuevo al encuentro? El mismo, hermano, Simei. Pero Simei ya se había enterado que David había vencido, que Dios le había dado la victoria. ¿Y qué es lo que hizo Simei? Se tiró de rodillas a pedirle perdón, perdóneme, perdóneme. ¿Y sabe qué es lo que hizo David? En la victoria David se comportó igual. ¿Sabe qué es lo que hizo? Igual lo perdonó. ¿Se da cuenta, no? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que yo soy así de espiritual. No, lo que le quiero decir es que necesitamos ser así. Que necesitamos pedirle al Espíritu de Dios, obre en mi vida. Espíritu de Dios, obre en mi persona, obre en mi carácter, obre en mi manera de actuar. Espíritu Santo, quiero parecerme al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios vio la aflicción de David. Pero Dios lo hubiera ayudado a David si David reacciona con prepotencia. No, ese era el momento especial donde David tenía que comportarse como un hombre de Dios. Y de ahí vino la bendición. Han habido momentos en los cuales Dios ha esperado de nosotros otra reacción, en momentos clave. Y nosotros hemos reaccionado contra lo que Dios esperaba de nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos alejado de la bendición. Y si nosotros en ese momento hubiésemos actuado como siervos de Cristo, las hermanas como siervas de Cristo se hubieran acercado a la bendición. Pero donde la persona reaccionó mal, se alejó de nuevo de la bendición. Pero Dios, ¿qué quiere? Que hoy nosotros tomemos esta palabra y le digamos a Dios, obra en mí, obra en mí.
Y mañana obra en mí, pasado mañana obra en mí, y en la mañana obra en mí, en la tarde obra en mí, en la noche obra en mí. Quiero parecerme a Cristo. Ayúdeme, Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que obre en nosotros. Obre, Espíritu de Dios, en nosotros. Señor, queremos darle gracias porque hemos reflexionado en su palabra, Señor. Hemos oído la poderosa palabra de Dios. Reconocemos, Padre mío, que no hemos actuado como David, como él actuó en ese momento, Señor. Reconocemos que en el momento de presión, de aflicción, cuando nos han denostado, cuando hemos sufrido la calumnia, hemos actuado, Padre mío, como cualquier pecador, mi Señor. Padre mío, perdónenos, mi Dios. Queremos pedir al Espíritu Santo que usted obre en nosotros. Denos esa mansedumbre, esa autoridad, Padre mío, para saber soportar cuando hay que callar, mi Señor. Ayúdenos a esperar en su justicia, mi Dios. Perdónenos porque muchas veces nos hemos alejado de la bendición, porque hemos querido nosotros poner nuestra justicia. Y dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ayúdenos, Espíritu Santo. Queremos pedirle perdón por nuestras malas reacciones. Queremos pedirle perdón por nuestro mal comportamiento, Señor. Y queremos pedirle a usted, Espíritu Santo, que comience a trabajar en nuestra vida. Oh, Espíritu de Dios, trabaje en nuestro ser interior. Que el fruto del Espíritu comience a trabajar en cada área íntima de nuestro ser. Espíritu Santo, coloque amor, coloque paciencia, coloque mansedumbre, coloque templanza, coloque fe, coloque benignidad, coloque amor de Dios. Haga una obra en nosotros, Espíritu Santo. Ayúdenos, Espíritu de Dios. Permítanos, como dice la Escritura, vestirnos como escogidos de Dios, con amor, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Haga una obra en nosotros. Sabemos, Dios, que solamente usted puede hacer nuevas criaturas. La religión, la ideología, la filosofía no puede hacer nuevas personas. Pero sabemos que usted, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede hacer nuevas personas. Le damos gracias, Padre mío, por este tiempo. Gracias por habernos permitido compartir en esta hora esta palabra. Y sabemos, Padre mío, que es usted el que hace lo imposible. Hemos compartido la palabra, pero usted hará lo imposible en nosotros para refinarnos, Padre mío, para hacernos, Padre mío, más semejantes a su Hijo bendito Jesucristo. En el nombre de Jesús le pido todo esto, mi Dios. Amén, amén y amén.